según tu experiencia, la gente en general, según lo que ves, no te voy a decir tus, no sé cómo podemos llamarle, clientes, porque Ujú. evidentemente que si están acudiendo es porque estoy seguro que la mayoría es porque no maneja bien sus finanzas. Pero Ujú. tu conocimiento así, Ese tu es un experiencia. sesgo que te quiero aclarar. Hay gente que maneja muy bien Muy bien, y y le con más encanta razón, que se le cuente que, o sea, tipo, estoy haciendo bien, sí estás si haciendo estás haciendo bien. bien. Pero Y ¿qué es tipo, uff, porcentaje? y quiere mejorar un chiquitito. Claro, no, no es la mayoría, Poco, con sí. certeza, sí, tal cual. Y según tu experiencia y las personas que conoces, amistades, bla, 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 ¿la gente tiene una buena educación financiera? No, educación financiera no, somos analfabetos, ¿verdad? Y Mm, no porque, o sea, se pueden leer muchos libros e incluso podés hacer capacitaciones, ver videos, muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que realmente te da la habilidad y lo que realmente yo creo que sirve es lo que aplicas y lo que hace una diferencia en tu vida. Si aplicas, no sé, de todo lo que sabes, un 10% y eso hace una diferencia en tu vida, entonces sí vale la pena, ¿verdad? Entonces esa es, aparte de la falta de conocimiento, hay también mucho conocimiento estéril, ¿verdad? O sea, mm. conocimiento que no se lleva a la práctica eh, y que vos decís, hay gente que estudió finanzas, economía, administración, y que a la hora de la verdad, en su administración personal, Exacto. es un caos, ¿verdad? Entonces no es tampoco una cuestión de conocimiento, tal vez hay personas que tienen una educación muy elemental, pero que dentro de eso elemental eh, hace, digamos, elecciones apropiadas, ¿verdad? Porque al final, ¿cómo aplicamos las decisiones que tomamos, ¿verdad? Aplicamos el conocimiento que tenemos y eso es lo que hace la diferencia. Y creo que todo suma, ¿verdad? Pero lo que deberíamos apuntar es a, y vuelvo a ese tema del apego que decís, ¿verdad? A lo mejor, claro, lo material que debería estar a nuestro servicio, al servicio de nuestra calidad de vida, también si nosotros no asumimos un rol de líderes en nuestra vida, lo material nos llega a dominar, ¿verdad? Así es. Entonces se produce una cierta esclavitud inclusive, ¿verdad? Ya sea de, el que tiene mucho puede llegar a ser esclavo también de eso, no disfrutarlo o no poder soltar el trabajo porque siempre hay algo más que se puede ganar o algo más. Y el que no, es vivir esclavizado de el a mí luego no me alcanza o de la preocupación o lo que sea. Entonces, lo importante es que podamos vivir libres de todo eso, que el dinero vuelva a ser una simple herramienta, una simple cosa que se usa para algo, que hay que darle un uso apropiado para que sea útil y para que cumpla su propósito, pero no tipo todo un issue. ¿Sí? Ponerlo otra vez en su Mm. lugar al dinero y a las cosas materiales, con el cuidado que requieren, con la atención que requieren, pero sin que domine totalmente. Y entonces, ese salto es el que yo creo que hace que cuando aplico la educación financiera y encuentro los mecanismos y practico y se vuelven hábitos y ya sin pensar mucho hago lo que tengo que hacer, entonces ahí es donde se produce, yo creo, ese liberarse de esa sensación de opresión de todo, que todo lo material puede tener sobre nosotros y que realmente empieza a ser sostenible, nuestras finanzas sostenibles y sobre todo que eh, hay una palabra que tenía recién y se me fue, que sean viables, ¿verdad? O sea, que sea algo realmente que, que se pueda llevar, que sean llevaderas. Sí, entiendo, entiendo. Vos sabés que me, me cuestiono esto. Después quiero entrar en esa educación financiera, pero tengo una duda que me gustaría que lo expliques bien vos. Sí, nosotros podemos decir que Paraguay es un país macroeconómicamente, o sea, que macroeconómicamente presenta buenos números. ¿Es Ujú. así? Sí, ¿Sí? totalmente. Ok. Pero microeconómicamente, ¿sí o no? Ujú. ¿Sí? Claro, cuando hablamos de microeconomía, hablamos de las decisiones del consumidor.
¿sí? Mm, Hablamos entonces del bienestar de cada hogar o de cada agente económico, ¿verdad? O de su punto de equilibrio, así como tipo la oferta y la demanda a nivel agregado, estamos hablando de macroeconomía, ¿sí? Tienen un punto de equilibrio en un precio óptimo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de un producto. Eh, y también el consumidor encuentra su equilibrio, ¿verdad? En la teoría microeconómica, cuando maximiza su satisfacción o su utilidad, que sería la satisfacción de sus necesidades, dado, ¿verdad? Una restricción presupuestaria. O sea, es que como que vos dibujás un eje de coordenadas y tenés una línea que va de eje a eje y esa es tu línea de restricción presupuestaria. Y dentro de esa línea vos puedes alcanzar unas curvas de satisfacción, se llaman, ¿verdad? Tipo, que son distintas combinaciones de productos y servicios que vos puedes elegir para poder optimizar tu satisfacción dada tu restricción presupuestaria, ¿verdad? Y ahí está, ¿qué es lo que hace la diferencia? Y tu elección, tus elecciones. Como que en el corto plazo se dice, bueno, vos tenés unos recursos limitados y escasos eh, y vas a poder maximizar tu satisfacción en la medida que encuentres la combinación de bienes y servicios que produce mayor satisfacción dentro de ese presupuesto limitado que tenés. ¿Verdad? O sea, pasa por nuestras decisiones. Y eso es lo que muchas veces no se entiende, porque como que pensamos que todo pasa porque esos indicadores macroeconómicos se traduzcan, ¿verdad?, en un ingreso neto cada vez mayor para la población, ujú. ¿verdad? En el sentido de que si podemos hacer que el ingreso rinda más porque, no sé, porque llega más ingreso a los hogares y al mismo tiempo tenemos una estabilidad de precio o incluso eh, cosas que podemos de alguna manera abaratar o bajar los costos, ¿verdad? Entonces tipo el neto, el ingreso neto que queda para cada persona va a ser mayor y eso va a ser mayor bienestar. O sea, vemos el bienestar o medimos el bienestar o la pobreza o la no pobreza en base a una línea de ingresos, ¿verdad? Y la posibilidad es que eso nos da. Y pensamos que son las políticas económicas siempre las que van a ir marcando la pauta de ese nivel de bienestar. Y tienen su influencia, pero es súper limitada la influencia que tienen eh, desde nuestro punto de vista es mucho más marcada la capacidad de influir de nuestras propias decisiones. Vos ¿Verdad? sabés, Adri, ¿sabes por qué te pregunto eso? Porque yo pienso de repente, vos mirás los precios de las propiedades y eso, de la burbuja inmobiliaria, una persona promedio jamás se va a comprar eso. O sea, yo digo, ¿será que los números son buenos pero están concentrados en un número determinado de personas? Porque después hay un video que cuando termine te voy a enviar para que veas. Hay un youtuber paraguayo que se llama Alex Express. Hace muchos Ujú, años hizo un video que se llama Sueldo Mínimo en Paraguay. ujú. Y yo te quería preguntar, antes de contarte esto, yo te quería preguntar, ¿hay alguna estadística que nos indique cuál es la media de sueldo del paraguayo promedio? Si alguna Mira, vez... sí, ¿Sí? seguro que puede haber el ingreso promedio, creo que estaba ahí en torno a los o tres salarios mínimos Ese, aproximadamente. ese era el promedio, o sea, 6 Claro. millones. Vos Ujú, sabés que Alex hizo un video muy interesante que mostraba cómo sería la vida con salario mínimo ujú, y hacía los cálculos y así era comprando todo al mínimo, ujú, subiéndote a los colectivos más baratos, comiendo así galleta, ujú, alquilando la pieza más barata, pero lo más básico de lo básico. ujú, No le alcanzaba para medicamentos, no le alcanzaba para estudiar, no le alcanzaba para recreación, nada. O sea, literalmente y me gustó mucho cómo terminó porque dice, en Paraguay con sueldo mínimo no se vive, se sobrevive. ujú, Y nada, entonces me sorprende, o sea, esa dicotomía de que tu macro está muy bien, pero tu micro no.
Ujú. ¿Entendés? O sea, Claro, y ahí es donde yo leo un poquitito entre líneas lo que vos estás diciendo, que es tipo, hay un problema con la definición del monto del salario mínimo, ¿verdad? El salario mínimo debería garantizarte este nivel de calidad de vida básico, que incluya todo eso. Y es como que es bastante corriente o difundido ese discurso, esa mirada, ¿verdad? Yo te comento que yo tengo una mirada totalmente distinta al respecto, ¿verdad? ujú. Porque cuando hablamos de salario mínimo, estamos hablando de una economía intervenida, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una economía regulada, eh, muy regulada, que al final termina distorsionando todo, ¿verdad? Porque en Al el decir, tu mercado, consulta, diría si regula. Ojo, yo no es que estoy en contra del sueldo mínimo. O sea, yo sencillamente nomás tengo. Porque yo sé que como un empresario no puede estar pagando más, porque sí, evidente. Pero tengo nomás esa duda. O sea, básicamente lo que te estoy preguntando es, ¿cuál sería una posible solución a eso? uh-huh, uh-huh, Porque yo te digo, yo soy súper de derecha, súper capitalista. Suena medio de sí. izquierda lo que estoy diciendo, pero no. Solamente que me entra nomás esa. ¿Cuál puede ser una solución Creo que es súper posible? interesante debatirlo. O sea, yo creo que la raíz de todo eso es que el mercado laboral está distorsionado, ¿verdad? En el sentido de Mm, que como hay un salario mínimo, ¿verdad? Eh, entonces se convierte en salario máximo, ¿verdad? Entonces no, eso, de cierta manera, puede desmotivar a la que la fuerza laboral busque especializarse o una serie de cuestiones. Tenemos los muchos problemas en educación. Eh, pero también hace que si subir el salario mínimo generes desempleo, ¿verdad? Porque ya está claro, pues no todo, se puede la pagar. inversión y los cálculos hechos con ese costo mínimo. Entonces, creo que en una economía en la cual existiera mayor flexibilidad en cuanto a eso, eh, podríamos, desde mi punto de vista, pensar que habría más movimiento, que habría gente que realmente podría producir más y ganar más. Eh, no obstante, da para mucho debate y lo que yo sí creo es tipo, ¿cuál es la postura que yo le aliento a la gente que adopte ante el salario mínimo, ¿verdad? Una postura podría ser, bueno, y el día que el gobierno fije un salario mínimo que realmente te permita vivir dignamente, entonces todos vamos a estar bien. Los empresarios van a ganar un poco menos, pero el pueblo va a estar mejor y todo va a estar genial. Jamás va a Va a pasar. causar inflación, ese Sí. salario de, no sé, mínimo de 4 millones o de 5 millones, va a causar inflación, al final te va a faltar otra vez plata, va a ser otra vez un salario de sobrevivencia, va a generar desempleo, vas a terminar trabajando nomás por menos plata en cualquier otra cosa, pone una serie de cuestiones. Pero yo le digo, ¿cuál es tu actitud? Tu actitud es que porque el hecho de que exista un salario mínimo, nadie te dice que vos te tenés que conformar con el salario mínimo, ni que lo único a lo que puedas aspirar en la vida es el salario mínimo. Hay muchas personas que ganan más el salario mínimo. ¿Y cómo hacen ellos? Ese es Así el mismo. tema que yo me tengo que preguntar. Ay, bueno, será que, no sé, se especializan, estudian más, se capacitan más. Ah, esa es una cuestión. Otra cuestión es, tiene más de una fuente de ingreso. Yo siempre pongo el ejemplo de un señor que me contó una vez su historia de vida y me quedé así súper, súper impresionada y creo que es un súper ejemplo. Le un chico que me dice, bueno, yo hasta sexto grado nomás hice, soy huérfano de madre, me crié en casa de tíos, de qué sé yo, después muy chiquitito ya me fui al cuartel, ya dejé de estudiar, después ya empecé a trabajar, qué sé yo, qué sé cuánto. Y bueno, prácticamente una persona que se formó solo, ¿verdad? Eh, y que me dice, bueno, actualmente yo me dedico, por un lado, hago cobranzas, el famoso cobrador en moto de una empresa que vende electrodomésticos a crédito y cobra una comisión ahí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, me dice, yo tengo desmalezadora e hidrolavadora. Yo a mi vecino le corto el pasto, si me piden que le lave su auto, le lave su auto, hago esos trabajos a veces fines de semana, a la gente le gusta la terminación de mi trabajo y
Ahí tengo otro ingreso. Aparte, como ya trabajé anteriormente en panadería y en confitería, también recibo pedidos, por ejemplo, de bocaditos y qué sé yo, cuando me piden. Y además, estoy montando, me dice, una fábrica de tejido de alambre, me dice que me compré la máquina, estoy comprando a poco la materia prima, voy a producir mi tejido de alambre y voy a venderle a un amigo que tiene, o sea, un depósito de materiales que me va a comprar. Anteriormente ya tuve también baldocería, pero cerré porque no sé, tuve un problema familiar, pero lo que quiero es abrir mi baldocería. Entonces vos empezás a decir, bueno, en un chico que tiene sexto grado, pero en cobranzas ya gana un poquito más del mínimo y con todos los otros ingresos que tiene, Gana súper bien. llega a duplicar o triplicar casi el mínimo y me muestra así, tipo, esta es mi casa, ¿verdad? Una casa de material bien terminada, abertura de blindex, toda bien pintadita. Me dice, me estoy preparando porque mi hijo quiere estudiar ingeniería y yo voy a estar ahí para él. Mi señora, no quiero tanto que trabaje porque yo me crecí sin mamá y sé que eso es muy difícil, pero ahora que mi hijo es tan grande, también ella ya empezó a trabajar y así nos vamos a ir ayudando. Espectacular, Y esa, ¿verdad? mira, yo te soy sincero, Adri, esa Pero es mi él visión. no se está quejando de decir, no, lo que pasa es que el salario mínimo es demasiado poco, entonces nosotros, lo que ganamos el salario mínimo, nunca lo vamos a salir adelante porque ¿quién te dijo que el salario mínimo va a ser tu techo? Si te capacitas, si lo tuyo es hacer carrera dentro de la empresa en la que estás, bueno, con capacitación vas a poder aspirar a más del mínimo. Ahora, te puede pasar eso, ya estás ganando, hay gente que gana 3 salarios mínimos, 4 salarios mínimos, 10 salarios mínimos también, igual no le alcanza porque entra en esa trampa de ser también esclavo de las expectativas, como ya gano Mm, más, ya puedo más, al final mato mi salario ahí, gano un poco más, la famosa carrera de la rata que dice Kiyosaki, ¿verdad? ese mismo. Entonces, cuidado también con eso. Pero podés ganar vale mínimo, sí. Ahora, si lo tuyo no es, sino es que yo no soy tanto de eso, lo mío, bueno, entonces diversifica tu ingreso, tener tu trabajo a lo mejor en relación de dependencia, pero genera otras fuentes paralelas y alternativas de ingreso que puedan hacer que vos no tengas que conformarte con vivir con un salario mínimo, ¿verdad? Ahora, nadie puede poner una pistola en la cabeza a todos a decir, bueno, busca algo más que hacer o trabaja en algo más. Si no querés, nadie te puede obligar, ¿verdad? Ahora Claro. tampoco creo que es obligación, o sea, sería creo que ya un exceso de intervención estatal seguir este, fijando un salario mínimo que sea insostenible para la economía, ¿verdad? Sí, mira, yo Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Es más, es lo que yo hice luego en mi vida, diversifiqué y ujú, diversifico y he tenido menos de salario mínimo. Trabajé, creo que todos tenemos que pasar por el salario mínimo o menos. No sé si creo que yo trabajé de fotocopiadoras, trabajé de ujú. mozo, hacía delivery, cualquier cosa, lo que sea, para generar ingresos. Pero yo no sé si todos tienen esa mentalidad. No es que yo no sé, yo sé, yo te afirmo que no todos tienen la mentalidad de emprender. Y yo así como lo veo, es lo que yo hice, salí del sistema. Porque si vos, como vos decís, nadie te puede apuntar, pero yo creo que por el momento la única manera de salir, de superar esa barrera del salario mínimo es salir del sistema. O sea, bueno, estamos todos dentro del sistema, pero no entendés lo que quiero decir. Claro, No te entregues un 8 a 5. y ahí también es ¿Entendés? cuando con ese tema de, bueno, si el salario mínimo llega a hacer, digamos, lo que por ahí se dice, bueno, esto es un salario que no solamente es para sobrevivir, sino que además te da una buena calidad de vida. Atención que el salario mínimo es para una persona también, hay que entender eso. Muchas veces se piensa que el salario mínimo tiene que ser para una familia. Entonces, Mm, como que la recepcionista que es soltera y estudiante tiene que ganar menos que a lo mejor el chofer que tiene 6 hijos, porque el tiempo tiene 6 hijos. Pero entonces él tiene que ganar más, pero a lo mejor él estudió menos o lo que sea, y esta otra persona, entonces vas a tener que pagarle en función a la familia que tiene. No, o sea, salario mínimo para la claro, recepcionista, salario mínimo para el chofer. ya Así está. nomás, ¿verdad? Entonces, no es una cuestión de para una familia, es para una persona. Ahora, si vos sos un padre de familia y tenés sobre tu espalda esa carga, vos sos el que tenés que saber que con un salario mínimo no te alcanza, nunca te va a alcanzar. Y algo tenés que hacer porque es tu responsabilidad, ¿verdad? Así es. Suena así súper duro lo que estoy diciendo, pero creo que ese tipo de ir directo, o sea, espero que alguna persona que escuche esto le pueda servir para despertarse de otra manera y decir, no, que bárbaro, nada que ver.
Y bueno, y está bien, cero estrés, no necesito ni quiero que todos estén de acuerdo. Vos tampoco, Alex, ¿verdad? Eh, pero como decís, el que hace ese clic, el que toma conciencia de esa dura lección, es el que a lo mejor termina eh, sobrepasando esa barrera y cambiando realmente su resultado, ¿verdad? Porque no quiero decir destino, ese es tu resultado, el resultado que tenés por las cosas que vos haces. Bueno, de hecho que como te digo, yo me desperté, entre comillas, Uh por -huh. suerte joven. Por suerte ya a los 16 dije, bueno, yo no estoy para hacer esto. Pero nada, te pregunté porque quería que des tu opinión como profesional. Porque, ¿sabes lo que pasa? Ese fue el tema ahora. Todo es la culpa del sistema, todo es la culpa del gobierno. Vos le decís eso a alguien, ah, claro, vos estás hablando de tus privilegios. ¿Cómo saben si yo tengo privilegios? Como te dije, yo tuve los peores trabajos de mierda que hay. Me he andado a pie en colectivo toda mi vida. Ahora recién, hace 2 años, 3 años, me compré un auto porque yo me pude comprar, ¿no? Porque, pero eso fue el tema. Uno dice y, ah, sí, tus privilegios, ah, sí, no sé qué. Entonces, por eso es que quería escuchar tu opinión al respecto, porque realmente que es así. La única salida que yo le veo es eso. Aparte que ahora tenemos un leverage, o sea, una palanca que son las redes sociales, que vos lo que Uh querés -huh. hacer, podés emprender Realmente. perfectamente. O sea, Es maravilloso eso. me parece que ahora si no lo haces es porque es más fácil nomás culparle al gobierno y al sistema y al capitalismo y bla, bla, Y es bla, bla. todo un tema porque realmente como que ese despertar y esa evolución de la que vos decías, y bueno, ese ir dándose cuenta, hace rato hablamos, ¿verdad? De que, bueno, biológicamente estamos predispuestos a ser manipulados, o sea, o somos susceptibles de ser manipulados por cómo funciona nuestro cerebro, pero si despertamos y nos damos cuenta, no nos van a manipular más tan fácil. Y pasa también con esto, solo que ese despertar, ese tomar conciencia no es homogéneo, cada persona tiene su ritmo, su tiempo, su momento, y convivimos todos como que con pensamientos muy, muy diferentes, ¿verdad? Y muy divergentes. Entonces, yo igual creo que soy muy defensora de la libertad de cada uno, de pensar, de creer, de hacer. Pero sí te puedo mostrar, tipo, un ejemplo como el que te acabo de decir, y ejemplo de personas que están ganando a lo mejor 20 millones y que están en la lona, o sea, que están hechos pelota porque nada, ¿verdad? Porque no se saben manejar, no tienen eso, a lo mejor esa mentalidad que esta otra persona sí tenía. No porque no diversifican, sino que están tan en su zona de confort Ujú. y ya viviendo solamente para sus expectativas, para las expectativas del entorno, para las apariencias y una serie de cuestiones que, bueno, terminan en una trampa también, ¿verdad? O sea, Así, yo les yo llamo sé las que trampas del sistema. Eso. o las Así vamos es. a sacársele oro, como dice Gloria, justamente acá. La vez pasada me preguntaste sobre un libro y acá Sí. tenemos un libro que es el de Gloria Yala Persson, que es un compendio de varios Hablando de mejores dinero. artículos, sí, Me hablando de gusta, me dinero. gusta. Y ella tiene acá un artículo muy interesante, o sea, Le una quiero llevar a ella el tabla. programa. ¿Vos me podés conseguir Qué bueno. contacto? ¿Vos me podés conseguir contacto? Mira, por supuesto que estamos hablando de una celebridad, pero por supuesto que sí, no perdemos nada, el tanteo es libre. Vamos a Creo que probar. a ella le va a encantar conversar contigo. Este espacio es súper diferente, se llega a una audiencia distinta. Sí. Así que creo que sería súper bueno que hables con ella, que también hables con Daisy, si vuelvas a hablar con ella, porque yo como economista estuve hablando muchos temas de psicología, pero realmente tocando de oído, que una experta en psicología es la que te va a poder dar la precisa sobre todas esas cuestiones que hablábamos. Pero habla, como te decía, de un término y no quiero hacer propio y sin dejar de citar a la autora, que es la cárcel de oro, ¿verdad? Eh, en la que podemos terminar entrando también, que sería como el otro extremo, ¿verdad? Entonces, es como que cada uno tiene su desafío, lo importante es, pienso yo, ¿verdad? Que más allá que tengas mucho, que tengas poco, primero definas cuál es tu modelo, cuál es tu punto de equilibrio, dónde vos querés estar. Y eso también es dinámico, porque tanto el bienestar económico como los momentos de ajuste, lo que sea, pueden ir y venir. Lo importante es ir desarrollando esa resiliencia para poder ir atravesando por cada una de esas etapas y ser sostenible más allá de esas idas y venidas o esos altos y bajos. Que, bueno, que tener mucho cuidado, o sea, más allá de que tengas mucho o poco, vos poder definir cuál es la vía que querés y dentro de eso tomar las decisiones que te van a acercar a eso. Todo lo demás sobra, ¿verdad? Hacerte un minimalismo en cuanto a
a expectativas también. No estamos hablando solamente de un minimalismo de cosas, ¿verdad? De contar, Sí. bueno, cuántos pares de media tengo que tener, sino en cuanto a expectativas también. ¿Dónde quiero poner mi foco, mi atención y mi energía? Cosas que valen la pena o cosas que solamente son para satisfacer a lo mejor la expectativa de otro o para aparentar delante de otro, Mm. o para el famoso el tema de esa la dictadura del éxito, ¿verdad? ¿Para quién? Eh, ¿Qué significa ser exitoso? Entonces ir preguntándonos nosotros eso y tratar de ser fieles a cada uno, a nosotros mismos, a una vez que descubrimos qué es lo que realmente queremos o vamos descubriendo, tratar de ser fieles a eso, ¿verdad? Y no desviarnos porque el viento sopla para allá o para allá.